Hay algo profundamente erróneo en la historia que nos han enseñado. No es un pequeño error, ni una omisión menor, sino una laguna fundamental y deliberada. Un silencio tan enorme que civilizaciones enteras han sido sepultadas dentro de él. Lo más extraño es que la evidencia siempre ha estado justo delante de nosotros. Está en nuestras paredes, se encuentra en nuestros museos. Fue tallada en las piedras más antiguas de la Tierra. Simplemente nunca supimos cómo mirarla. Hasta ahora. Antes de seguir adelante, si este tipo de verdad te hace pensar, pulsa el botón de suscribirse. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es una conspiración, es arqueología, es texto antiguo, son matemáticas. Además, es algo que la academia convencional ha debatido discretamente a puerta cerrada durante décadas. Si este canal alguna vez te ha provocado ese escalofrío en la nuca, comparte este video con alguien en quien confíes. Cuantas más personas lo sepan, o más difícil será mantener el secreto. Estamos hablando de los Anunnaki, pero no de la forma en que crees conocerlos, no como mitología, no como folclore, sino como seres reales que vinieron aquí, nos cambiaron y nunca se fueron realmente. Y tú los has visto, engrabados por los que pasaste en un museo, en símbolos impresos en tu moneda, en arquitectura que no debería existir, en historias que pensabas que eran solo historias. Aquí es donde comienza. Volvamos atrás, no solo unos pocos siglos, ni siquiera 1000 años. Retrocedamos aproximadamente 4500 años. Nos situamos en la antigua Tierra, entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta es la región que ahora es el Irak moderno. Esta zona se llamaba Sumeria. La gente que vivía allí no era primitiva. No eran cavernícolas frotando palos para hacer fuego. Eran astrónomos, eran ingenieros, también eran matemáticos, médicos y legisladores. Tenían un sistema de escritura llamado cuneiforme. Este es uno de los sistemas de escritura verificados más antiguos de la Tierra. Seguían los ciclos planetarios con una precisión que rivaliza con los cálculos modernos. Tenían un concepto de cero antes de que supuestamente fuera inventado en otro lugar. Construyeron ciudades con sistemas de alcantarillado. Esto ocurrió cuando la mayor parte del mundo todavía estaba dispersa en chozas de barro. Y dejaron historias. No metáforas, no parábolas, sino registros. Registros detallados de seres a los que llamaron los Anunnaki. Esta es una palabra que, traducida directamente del sumerio antiguo, significa aquellos que del cielo y de la tierra vinieron. No ángeles, no dioses en el sentido poético, sino seres que descendieron, seres que llegaron. Las antiguas tablillas sumerias describen a estos seres con extraordinario detalle. Muchas de ellas se encuentran ahora en el Museo Británico y en varias instituciones de Europa. Los Anunnaki tenían naves que volaban, poseían armas que podían destruir ciudades enteras. Realizaron lo que las tablillas describen como procedimientos quirúrgicos en los primeros humanos. Establecieron ciudades, crearon leyes, exigieron mano de obra. También demandaron recursos, y específicamente, un recurso por encima de todos los demás, el oro. Ahora, aquí es donde la historia da su primer giro verdaderamente inquietante. Los eruditos modernos que han traducido estas tablillas, no teóricos marginales sino académicos acreditados, reconocen la palabra sumeria para oro. Las descripciones de operaciones mineras y las ubicaciones geográficas mencionadas en los textos, todo ello se corresponde con lugares reales de la Tierra. La región descrita como el Apsu, el lugar donde se extraía oro, corresponde notablemente al sur de África.
Allí se han descubierto algunas de las operaciones de extracción de oro más antiguas conocidas en la historia humana. Estas minas en Sudáfrica han sido datadas aproximadamente 100.000 años atrás. 100.000 años atrás, mucho antes de cualquier civilización que actualmente reconozcamos, mucho antes de cualquier cosa que admitan nuestros libros de texto. Nos preguntamos quién estaba extrayendo oro hace 100.000 años. También nos preguntamos por qué. Aquí es donde la ciencia y el mito antiguo colisionan de una manera que debería sacudir nuestros cimientos. Los textos sumerios describen un momento en que los Anunnaki, frustrados por las exigencias de mano de obra de la minería y la construcción, decidieron crear un trabajador. Las tablillas describen un proceso que implicaba la mezcla de su propia esencia con la esencia de los seres primitivos que ya vivían en la Tierra. El resultado fue lo que llamaron el Lulú, un trabajador creado, un híbrido, un ser diseñado para servir. Ahora consideremos lo que nos dice la genética moderna. El genoma humano contiene lo que los científicos llaman ADN basura. Estas son secuencias que parecen no tener un propósito claro. Durante décadas, la ciencia convencional lo descartó como restos evolutivos. Pero investigaciones más recientes han revelado discretamente que gran parte de este llamado ADN basura es en realidad regulador. Controla cómo se expresan otros genes. Algunos investigadores han señalado que el genoma humano muestra signos de lo que ellos llaman complejidad evolutiva acelerada. Esto significa que, en cierto punto de nuestra historia evolutiva, el ritmo de cambio en el genoma humano aumentó. Lo hizo a una tasa que la selección natural por sí sola tiene dificultades para explicar. También existe el extraordinario misterio del cromosoma humano, número 2. Cada gran simio en la Tierra tiene 48 cromosomas. Nosotros tenemos 46. En algún momento de nuestro pasado evolutivo, 2 cromosomas se fusionaron en uno. La evidencia de esta fusión es clara. Hay una secuencia de telómero vestigial justo en el medio de nuestro segundo cromosoma. Esto es exactamente donde se esperaría si 2 cromosomas se hubieran unido. Nos preguntamos cuándo sucedió esto. También nos preguntamos por qué sucedió. ¿Cómo pudo suceder de una manera que no solo sobrevivió, sino que se volvió dominante en toda la especie humana? Es otra pregunta. Las tablillas sumerias no usan el lenguaje de la genética, por supuesto. Usan el lenguaje disponible para ellas. Pero lo que describen, la mezcla de esencia divina con material terrenal para crear un nuevo ser, encaja en una plantilla. Cuando se ve a través de una lente moderna, esto suena inquietantemente a ingeniería genética. El científico jefe, Anunnaki, en los textos, se llama Enki. Su media hermana se llama Ninhursag. Los textos describen múltiples experimentos fallidos. Crearon seres incorrectamente, seres que no podían reproducirse, y seres que fueron descartados. Esto ocurrió antes de que se lograra el modelo exitoso. Este no es el lenguaje de la mitología. Este es el lenguaje de un laboratorio. Ahora hablemos de lo que realmente has visto sin darte cuenta. Los Anunnaki no desaparecieron de la cultura humana cuando Sumeria cayó. Su imaginería, su simbolismo, su iconografía migró, evolucionó. Se incrustó en cada civilización importante que siguió. Esto ocurrió en todo el mundo, en formas que son inconfundiblemente similares. Las civilizaciones nunca tuvieron contacto entre sí. Entra en cualquier museo importante de historia natural. Aquellos museos que alberguen artefactos de la antigua Mesopotamia. Mira los grabados del período acadio, desde aproximadamente 2300 hasta 2100 a.C. Observa las figuras aladas.
Observa a los seres representados como más altos que los humanos que los rodean. Llevan lo que parecen ser relojes de pulsera. También portan lo que parecen ser bolsos de mano. Estos no son detalles decorativos. Los eruditos se han desconcertado durante mucho tiempo por estos símbolos recurrentes. El bolso de mano, a veces llamado el cubo divino, aparece en el arte sumerio. También se encuentra en el arte egipcio antiguo, en los grabados mesoamericanos del período olmeca. Incluso aparece en los grabados de la antigua Turquía, en un sitio llamado Göbekli Tepe. Este es actualmente el complejo de templos conocido más antiguo de la Tierra. Fue datado hace aproximadamente 11.600 años. Así, precede a Stonehenge por 6.000 años y a las grandes pirámides por varios miles. El mismo símbolo, a través de miles de millas, a través de miles de años, sin contacto verificado entre estas culturas. La probabilidad estadística de que esto sea una coincidencia no es solo baja. Es esencialmente cero. Luego está la iconografía del disco alado. Este es un objeto circular con alas que se extienden desde cada lado. Aparece en el arte sumerio, también en los jeroglíficos del antiguo Egipto, en las paredes de los templos, en los grabados persas, en los códices aztecas y en los textos hindúes. En todas partes. Un disco alado. Nos preguntamos cómo se ve un disco alado. Se parece a una nave que puede volar. Las personas antiguas que tallaron estas imágenes no estaban imaginando fantasías. Estaban registrando lo que observaban. Y las figuras con cabeza de águila. Estos seres eran representados con cuerpos humanos, pero con cabezas de águila o de pájaro. Los sumerios los llamaban los Apkallu. Eran los 7 sabios que fueron enviados para enseñar a la humanidad. Aparecen en los textos sumerios como asesores, también como maestros de agricultura, de leyes y de astronomía. Se les muestra realizando lo que parece ser un ritual de purificación. Sostenían ese mismo misterioso objeto en forma de cono o piña cerca de las cabezas de los humanos. Lo extraordinario es que la glándula pineal, una pequeña estructura con forma de piña en el centro del cerebro humano, ha sido asociada con el despertar espiritual. También con la conciencia alterada en prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra. René Descartes la llamó el asiento del alma. Los egipcios la dibujaron de forma prominente. El Vaticano tiene una enorme estatua de bronce en forma de piña en su patio. Es la piña. Esta es uno de los artefactos más grandes de su tipo en el mundo. El Vaticano es la sede de una religión que oficialmente no tiene nada que ver con la mitología sumeria. Nos preguntamos por qué tiene una piña gigante en su patio central. También nos preguntamos por qué el báculo papal que lleva el Papa tiene una piña en su punta. Estas no son coincidencias. Estos son ecos. Son señales de una historia que se niega a permanecer enterrada. Cada cultura en la Tierra tiene una historia de diluvio, todas y cada una. Los antiguos griegos tuvieron a Deucalión, los hindúes tuvieron a Manu, los hebreos tuvieron a Noé, los mesoamericanos tuvieron múltiples versiones, los chinos tuvieron a Gun-Yu, los antiguos mesopotámicos, los sumerios y más tarde los babilonios, tuvieron a Utnapishtim y Ziusudra. Lo notable no es solo que estas historias existan en todas partes, es que comparten detalles estructurales casi idénticos, una advertencia divina dada a un individuo elegido, un barco o una embarcación construida con dimensiones específicas, la preservación de animales y semillas, una inundación catastrófica, las aguas retrocediendo, la embarcación llegando a descansar en una montaña, un pájaro enviado para buscar tierra seca. Estas no son historias inventadas de forma independiente. Algo sucedió, algo tan masivo,
tan globalmente catastrófico que cada civilización que lo sobrevivió lo registró como su memoria fundacional. La ciencia convencional ahora reconoce que un período de cambio climático dramático y aumento del nivel del mar ocurrió aproximadamente hace 12.000 años. Esto fue al final de la última edad de hielo. Este período a veces se llama el evento Younger Dryas. El derretimiento de vastas capas de hielo causó inundaciones catastróficas en todo el mundo. Las civilizaciones costeras, si existieron, habrían sido borradas de la faz de la Tierra. Dejarían casi ningún rastro físico. Esta es precisamente la razón, según el argumento, por la que no encontramos evidencia arqueológica de las civilizaciones que precedieron a las que conocemos. La evidencia está bajo 300 pies de agua en las plataformas continentales. Pero esto es lo que los textos sumerios añaden a esta imagen que la ciencia no tiene. En la epopeya de Atrahasis, una de las historias escritas más antiguas de la historia humana, la decisión de enviar el diluvio se toma deliberadamente por los Anunnaki, específicamente por Enlil. Se le describe como quien comanda la tierra. Él se frustra con la humanidad por el ruido, la sobrepoblación y la independencia que los trabajadores creados estaban desarrollando. La humanidad se estaba volviendo demasiado consciente, demasiado conectada, demasiado difícil de controlar, y así se tomó una decisión. No fue un acto de la naturaleza, fue una decisión. Solo un humano es advertido con antelación. Este es Utnapishtim en la versión babilónica posterior y Ziusudra en la sumeria. Es advertido por Enki. Él rompe filas. No puede permitirse la aniquilación completa de lo que ayudó a crear. Y así la humanidad sobrevive. Pero apenas. ¿Qué clase de civilización en tablillas de arcilla de 4.500 años describe un diluvio global como una decisión ejecutiva deliberada tomada por seres en consejo? ¿Y por qué la historia del Génesis, que fue escrita en algún momento entre los siglos VIII y VI antes de Cristo, refleja casi a la perfección la estructura de la versión sumeria? Esto incluye el detalle de las aves enviadas a buscar tierra seca. Incluye también la barca que se posa sobre una montaña. Además, la promesa divina posterior de que nunca volvería a suceder. Los sumerios lo escribieron primero. Lo hicieron al menos 1000 años antes. Este no es un asunto de debate entre los estudiosos bíblicos. Es un hecho ampliamente reconocido. Lo que no se reconoce en el discurso general es lo que esto significa. Es decir, las historias fundacionales de la religión más practicada en la Tierra son descendientes directos de registros escritos por una civilización. Esta civilización creía, con absoluta seriedad, que fueron creados por seres venidos del cielo. Hablemos de lo que construyeron. Si queremos entender el alcance de lo que estamos tratando, debemos enfrentarnos a la ingeniería. Debemos confrontar las matemáticas. Es necesario considerar que ciertas estructuras en este planeta no deberían existir. Esto no concuerda con la lógica de lo que las civilizaciones que supuestamente las construyeron eran capaces de hacer. La Gran Pirámide de Giza es bien conocida. Todos hemos oído hablar de ella. Sin embargo, ¿hemos reflexionado realmente sobre sus números? La estructura contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra individuales. El peso promedio de cada bloque es de alrededor de 2,5 toneladas. Los bloques individuales más grandes de la estructura, utilizados en las cámaras interiores, pesan entre 50 y 80 toneladas. Toda la estructura está alineada con el norte verdadero con una precisión de 0,13 de un solo grado. Esto es más exacto que cualquier edificio moderno que hayamos construido. La relación entre el perímetro de la pirámide y su altura, al dividirse por 2, nos da el valor de pi.
Este valor se muestra con múltiples decimales. La relación de la velocidad del haz de la luz, que es aproximadamente de 299.792 kilómetros por segundo, corresponde a las coordenadas geográficas exactas de la latitud de la Gran Pirámide. Esto ocurre cuando se expresa en una relación unitaria específica. La pirámide está ubicada a 29 grados, 58 minutos, 45 segundos de latitud norte. La velocidad de la luz es de 299.792.458 kilómetros por segundo. Los primeros dígitos de esa latitud son 29.97845. Los primeros dígitos de la velocidad de la luz son 29979, 2.458. La correspondencia, al considerar la conversión de unidades, es lo suficientemente precisa como para ser profundamente inquietante. Estas no son coincidencias numerológicas seleccionadas arbitrariamente. Se trata de cálculos medibles, verificables y reproducibles. La civilización que supuestamente construyó esta estructura usó solo herramientas de cobre, trineos de madera y mano de obra humana. Ellos no podrían haber conocido la velocidad precisa de la luz. Tampoco habrían podido medir la circunferencia de la Tierra. No hubieran podido incrustar estos valores en la piedra con este nivel de precisión por accidente. Luego está Pumapunku en Bolivia. Este lugar se encuentra cerca de las ruinas de Tiwanaku, a una altitud de aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar. Las piedras de Pumapunku son de andesita, una de las piedras más duras de la Tierra. Han sido cortadas con una precisión que los ingenieros modernos describen como asombrosa. Presentan ángulos rectos perfectos. Bloques entrelazados en forma de H encajan como componentes mecanizados. Los orificios de perforación son de un diámetro perfectamente uniforme. Las superficies son tan lisas que no se puede sentir ninguna variación con la yema del dedo. La civilización supuestamente responsable de construir Pumapunku carecía de escritura. No tenían herramientas de hierro, ni rueda, ni sistema de poleas. Algunos investigadores la fechan alrededor del año 1200 después de Cristo, pero otros consideran una fecha potencialmente mucho anterior. Sin embargo, de alguna manera extrajeron, transportaron y mecanizaron bloques de andesita de varias toneladas con una precisión que, según varios ingenieros modernos que las han examinado, hoy requeriría brocas con punta de diamante o tecnología de corte láser para replicarse. En el Líbano, en un lugar llamado Baalbek, los romanos construyeron uno de los complejos de templos más impresionantes de su imperio. Se lo dedicaron a Júpiter. Sin embargo, lo edificaron sobre una base que ya existía cuando llegaron. Era una base de piedras megalíticas tan enormes que se encuentran entre las piedras talladas más grandes jamás halladas en la Tierra. La piedra más grande de Baalbek, conocida como la piedra de la mujer embarazada, pesa aproximadamente 1.040 toneladas. Todavía se encuentra en su cantera original, cercana al lugar, y nunca ha sido movida, a pesar de estar completamente tallada y moldeada. Otra piedra, descubierta en la misma cantera en el año 2014, pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Para tener una referencia, la grúa más grande que opera actualmente, la Liebherr LTM 1200, tiene una capacidad de elevación de aproximadamente 1.200 toneladas en condiciones ideales. Estas piedras superan la capacidad de elevación de nuestra maquinaria moderna más avanzada. Sin embargo, alguien las cortó. Alguien movió algunas de ellas. Esto ocurrió hace miles de años. ¿Quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Aquí hay algo que no se discute lo suficiente. Los Anunnaki no solo aparecen en los textos sumerios, aparecen en todas partes.
Simplemente tenían nombres diferentes. Los antiguos egipcios tenían a sus Neteru. Eran los seres divinos que precedieron a los faraones humanos. Se dice que vivieron entre la humanidad durante una edad de oro llamada Sep Tepi, lo que significa el primer tiempo. Las descripciones de estos seres, su longevidad, su conocimiento, su artesanía, reflejan las descripciones sumerias de los Anunnaki casi exactamente. El dios Ptah en la mitología egipcia, el dios creador y artesano, corresponde en función y descripción al Enki sumerio. El dios Thoth, guardián del conocimiento, inventor de la escritura y medidor del tiempo, corresponde al Enki sumerio. También se relaciona con el Hermes griego posterior y el Mercurio romano. Es el mismo arquetipo, usando diferentes máscaras en distintas culturas. En la cosmología hindú, los textos antiguos describen a seres llamados asuras y devas. Eran seres divinos que precedieron a la civilización humana. Poseían vehículos voladores llamados vimanas. Combatieron guerras en el cielo con armas de terrible destrucción. El Mahabharata y el Ramayana, textos fechados aproximadamente hace 3000 años, pero que se cree que conservan tradiciones orales mucho más antiguas, describen batallas aéreas. Narran armas divinas que crearon explosiones que coinciden con la descripción de detonaciones nucleares. Hablan de seres que intervinieron repetidamente en los asuntos humanos. Los vimanas se describen con tanto detalle técnico como aleaciones específicas, métodos de propulsión y sistemas de navegación, que varios investigadores han argumentado que estas descripciones no podrían haber sido inventadas puramente de la imaginación. Alguien vio estas cosas, alguien las describió, alguien escribió lo que se les dijo. El antiguo texto védico llamado Vaimanika Shastra, supuestamente canalizado a principios del siglo XX después de Cristo, pero que se afirma que está basado en conocimiento antiguo, describe la construcción y operación de naves voladoras con detalles extraordinarios. La ciencia convencional lo descarta. Sin embargo, la pregunta que la ciencia convencional no puede responder cómodamente es la siguiente. ¿Por qué la misma tecnología aparece en textos indios, en tablillas sumerias, en papiros egipcios y en códices mesoamericanos? Todo esto ocurrió antes de los hermanos Wright. Sucedió antes de que cualquier civilización humana conocida poseyera o desarrollara conceptualmente el principio del vuelo propulsado. En Mesoamérica, el dios azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, fue descrito como un ser pálido y barbudo. Llegó de más allá del mar y enseñó a la gente local la agricultura. También les enseñó sistemas calendáricos y astronomía. Prometió regresar algún día. El Kukulcán maya era esencialmente el mismo ser con un nombre diferente. Los incas llamaron a una figura similar Viracocha. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el 1500 después de Cristo, pálidos, barbudos y llegando del mar en embarcaciones que los indígenas nunca habían visto, los aztecas recibieron inicialmente a Hernán Cortés como el Quetzalcóatl que regresaba. Este caso de identidad equivocada contribuyó directamente a la caída del imperio azteca. Pero, ¿quién fue el Quetzalcóatl original? ¿Quién fue el ser alto, pálido, barbudo y tecnológicamente avanzado que llegó del otro lado del mar en un tiempo anterior a la memoria? Él enseñó a la humanidad y luego se marchó. Las descripciones no coinciden con ninguna civilización humana conocida que pudiera haber cruzado el Atlántico o el Pacífico en ese momento. No obstante, coinciden con una precisión inquietante con las descripciones de figuras Anunnaki en los textos sumerios. Ahora, profundicemos más. Entraremos en una parte de esta historia que la mayoría de la gente no sabe que existe.
Los Anunnaki no eran un grupo monolítico. Estaban divididos. No estaban de acuerdo. Tenían políticas, alianzas, rivalidades y conflictos que se desarrollaron a lo largo de miles de años. La humanidad quedó atrapada en medio de todo esto. El libro de Enoc es un antiguo texto judío. Fue considerado canónico por la Iglesia cristiana primitiva. Sin embargo, fue eliminado del canon bíblico oficial en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este texto describe a un grupo de seres divinos llamados los vigilantes. Eran seres asignados para observar a la humanidad desde arriba. Pero algunos de ellos, el texto dice que 200 de ellos descendieron. Bajaron a la tierra. Lo hicieron en el monte Hermón, que se encuentra en la frontera de la actual Siria, Líbano e Israel. Allí se mezclaron con mujeres humanas. Enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Esto incluía metalurgia, cosméticos, astrología, fabricación de armas, herbolaria y encantamientos. La descendencia de sus uniones con mujeres humanas fueron gigantes. Eran llamados los Nephilim. Ellos se convirtieron en tiranos sobre la humanidad. Consumieron recursos y propagaron la violencia. Los textos Anunnaki de Sumer describen una historia casi idéntica. Los hijos de Anu, los Igigi, una clase inferior de trabajadores divinos, se rebelaron contra su trabajo. Descendieron a la tierra, se cruzaron con humanos. La descendencia resultante se describe como más grande que los humanos normales, con fuerza sobrenatural. Una decisión fue tomada por el Consejo Superior Anunnaki para lidiar con la situación. El diluvio, en este contexto, sirve a un doble propósito. No solo restablecía una población que había crecido demasiado y era demasiado ruidosa. También se dirigía específicamente a los Nephilim y su linaje corrupto. Esta no es una historia de una sola cultura. Es una historia de múltiples culturas independientes. Ellas describen el mismo evento, los mismos seres y las mismas consecuencias. Plantea una pregunta que, una vez hecha, no se puede dejar de lado. Si estas historias son puramente mitológicas, ¿por qué se conservan en múltiples civilizaciones en una forma prácticamente idéntica? ¿Qué experiencia común las produjo? El mito, por su naturaleza, es único de cada cultura. La física es universal. ¿Y si estas historias no son mitos, sino recuerdos? Aquí está la parte que a algunos les resultará incómoda. La historia de los Anunnaki no termina con la antigua Sumeria. Continúa. Lo hace a través de los linajes de las civilizaciones que establecieron. Persiste por medio de los reyes y gobernantes que reclamaron ascendencia divina. Se mantiene mediante las escuelas de misterios y las tradiciones esotéricas que conservaron el conocimiento a lo largo de milenios. Y si ciertos investigadores están en lo cierto, continúa hasta el día de hoy. Los faraones del antiguo Egipto afirmaron ser los hijos de Ra, no de forma metafórica, sino literalmente. Se consideraban descendientes de un ser divino. El concepto del derecho divino de los reyes en la historia europea es un remanente secularizado de esta afirmación. Este derecho sostiene que los monarcas obtienen su autoridad directamente de Dios. La antigua lista de reyes sumerios es una tablilla de arcilla. Registra los nombres y la duración de los reinados de los reyes sumerios. Comienza con una sección peculiar anterior al diluvio. Según las tablillas, estos reyes gobernaron durante decenas de miles de años cada uno. Alulim de Eridu fue el primer rey. Gobernó durante 28.800 años. Su sucesor reinó durante 36.000 años. 8 reyes se enumeran antes del diluvio. Su reinado combinado fue de aproximadamente 241.200 años. Después del diluvio, los reinados se acortan drásticamente.
primero a cientos de años y luego a décadas. Se acercan a la esperanza de vida humana normal. ¿Qué debemos hacer con esta información? Los académicos lo llaman exageración mitológica. Pero, ¿qué pasaría si la longevidad extrema descrita para los reyes antidiluvianos reflejara la vida útil real de los seres que gobernaron? Estos seres no eran completamente humanos. ¿Y si el acortamiento progresivo de los reinados después del diluvio reflejara la dilución de esa genética no humana? Esto ocurriría a través de sucesivas generaciones de cruces con la población humana. El sistema de grupo sanguíneo RH añade una nota discretamente preocupante a esta discusión. Aproximadamente el 15% de la población humana posee sangre con RH negativo. La sangre con RH negativo no puede identificarse positivamente como derivada de ningún ancestro primate conocido. La sangre con RH positivo contiene una proteína derivada del mono rhesus. La sangre con RH negativo no la tiene. La genética convencional no ha respondido satisfactoriamente a una pregunta. ¿De dónde procede la sangre RH negativo? ¿Por qué se concentra geográficamente en ciertas poblaciones? Esto incluye la región vasca de España y Francia. También se presenta entre poblaciones celtas, semíticas y del norte de África. Una madre RH negativo que gesta un hijo RH positivo desarrollará anticuerpos. Estos anticuerpos atacan al feto como un cuerpo extraño. Es una respuesta biológica. Se observa cuando dos especies que no deberían cruzarse lo hacen. ¿Es la sangre RH negativo un remanente genético del linaje Anunnaki? La evidencia es circunstancial. Sin embargo, no es insignificante. Este es el capítulo que le hará caminar de manera diferente por el mundo. Una vez que sepa qué buscar, lo verá en todas partes. Lo observará en los logotipos de las corporaciones, también en la arquitectura de los edificios gubernamentales. Asimismo, en los símbolos que llevan las instituciones religiosas y en la iconografía de las sociedades secretas que han existido durante siglos. El conocimiento de los Anunnaki no desapareció. Esto incluye sus símbolos, su cosmología y su comprensión de la naturaleza humana. Fue preservado y codificado. Se transmitió a través de tradiciones iniciáticas. Estas mantuvieron la verdadera historia oculta a la población general. Al mismo tiempo, la perpetuaron entre unos pocos elegidos. El ojo que todo lo ve sobre la pirámide inacabada está en el billete de $1 estadounidense. Usted lo ha visto. Oficialmente se llama el Ojo de la Providencia. Sin embargo, sus orígenes se remontan directamente al ojo de Horus en la iconografía egipcia antigua. Este, a su vez, se remonta al símbolo sumerio de la supervisión divina. Es el ojo en el cielo, la presencia vigilante de los Anunnaki. La pirámide con la piedra angular retirada es uno de los símbolos Anunnaki más directos a la vista del público. Representa una estructura inacabada que espera su finalización. Aguarda el regreso de la presencia divina que la coronará y la hará completa. Este símbolo está impreso en la moneda de la nación más poderosa de la tierra. El caduceo es el símbolo de la medicina en todo el mundo. Representa 2 serpientes entrelazadas alrededor de un bastón central, con alas en la parte superior. Usted lo ve en ambulancias, en instituciones médicas y en los logotipos de compañías farmacéuticas. Su origen oficial se atribuye al dios griego Hermes. Sin embargo, aparece en la iconografía sumeria como el propio símbolo de Enki. Este ser, según los textos, estuvo asociado con la curación, también con el conocimiento genético y con la serpiente como símbolo de sabiduría y comprensión biológica. La doble hélice del ADN fue descubierta por Watson y Crick en 1953 de nuestra era. Cuando se representa visualmente, se parece notablemente al caduceo.
Son dos hebras entrelazadas alrededor de un eje central. Los sumerios representaban la estructura del ADN. Lo hacían 4500 años antes de que tuviéramos microscopios capaces de verlo. ¿Cómo lo hicieron? El búho es un símbolo utilizado extensamente por ciertos grupos de élite. Lo usan en reuniones como Bohemian Grove, en el norte de California. Su linaje se remonta directamente a la diosa sumeria Lilith. También se vincula al concepto de conocimiento divino nocturno, sabiduría en la oscuridad y secretos conocidos solo por los iniciados en los misterios. El mismo búho aparece en el anverso del billete estadounidense de $1. Es diminuto y casi invisible. Se encuentra en la esquina superior derecha del borde decorativo que rodea el número 1. Búsquelo. Está ahí. La francmasonería es una de las organizaciones fraternales más antiguas del mundo moderno. Sus raíces se remontan a los constructores del Templo de Salomón y más allá. Conserva en su ritual, simbolismo y sistema de grados una versión codificada. Esta contiene el mismo sistema de conocimiento hallado en las tradiciones mistéricas sumerias y egipcias. Se dice que la letra G en el centro del compás y la escuadra masónicos representa tanto a Dios como a la geometría. Pero en las tradiciones antiguas, estos no eran conceptos separados. La geometría del cosmos era el lenguaje en el que los seres divinos comunicaban su conocimiento. Incluye las matemáticas incrustadas en la naturaleza, también las proporciones del cuerpo humano y el movimiento de los planetas. La geometría sagrada no es misticismo, es física. Es la herencia de una tradición que se remonta a los maestros originales, los Anunnaki. Ahora, la pregunta final es la que convierte esto no solo en historia, sino en urgencia. ¿Siguen aquí? ¿Van a regresar? ¿Y qué significa eso para nosotros? Los textos antiguos son consistentes en este punto. Los Anunnaki no desaparecieron simplemente, se retiraron. Los textos sumerios posteriores describen un período después del diluvio. Durante este, los seres divinos se vuelven menos directamente presentes. Se comunican a través de intermediarios, sacerdotes y reyes que llevan el mandato divino. Según el lenguaje de los textos, fueron a los cielos. Regresaron a su lugar de origen, pero dejaron atrás su sistema. Esto incluye sus líneas de sangre, sus símbolos, sus tradiciones de conocimiento y sus monumentos. Además, los textos hablan de un regreso. Se menciona esto en múltiples culturas. Será un momento en que las condiciones en la Tierra cambien, cuando ciertos ciclos se completen, cuando la humanidad alcance un punto específico en su desarrollo. Entonces los seres divinos regresarán. Los antiguos textos mesopotámicos hacen referencia a un cuerpo planetario llamado Nibiru. Se describe que tiene una órbita extremadamente alargada alrededor del Sol. Aparece en el cielo a largos intervalos. Se asocia directamente con la presencia de los Anunnaki. Cada vez que Nibiru se acercaba en su órbita, los Anunnaki venían. Cada vez que se alejaba, se retiraban. Esto no es verificable mediante el consenso astronómico actual. La NASA niega oficialmente la existencia del planeta 9. Sin embargo, un artículo publicado en 2016 de nuestra era por los investigadores de Caltech Konstantinos Batygin y Mike Brown presentó evidencia convincente. Esta evidencia es sobre un gran planeta no descubierto en el sistema solar exterior. Se basaba en el inusual agrupamiento orbital de objetos transneptunianos distantes. Lo llamaron Planeta 9. Sus cálculos sugirieron una masa aproximadamente 10 veces mayor que la de la Tierra. Se ubicaría a una distancia de varios cientos de unidades astronómicas del Sol. Poseería una órbita extremadamente alargada. La descripción coincide con Nibiru, de formas que los astrónomos no se apresuran a discutir públicamente.
Luego está la cuestión del fenómeno UAP, fenómenos aéreos no identificados. Antes se les llamaba ovnis. En los últimos años, ha pasado de ser una conspiración marginal a una preocupación reconocida de seguridad nacional. En 2017 de nuestra era, el New York Times publicó una investigación histórica. Esta reveló que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había estado ejecutando un programa secreto para investigar los UAP. En 2021 de nuestra era, la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe desclasificado. Este reconoció 144 incidentes aéreos inexplicables. Fueron reportados por personal militar. No se ofreció ninguna explicación convencional para la mayoría de ellos. En 2023 de nuestra era, un exfuncionario de inteligencia de los Estados Unidos, David Grush, testificó bajo juramento ante el Congreso. Afirmó que el gobierno de los Estados Unidos poseía naves no humanas y material biológico no humano. Testimonio. Bajo juramento. Ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto no es una película. Esto es el registro público. Los Anunnaki crearon a la humanidad como fuerza laboral. Si mantienen interés en la especie que ingeniaron, entonces nuestra creciente capacidad nuclear representa un problema. También nuestro programa espacial en expansión y nuestro desarrollo tecnológico en rápida aceleración. Desde su perspectiva, todo esto representaría una población que se vuelve difícil de manejar de nuevo. Una población que se acerca al umbral de la independencia. Y quizás, si acepta la lógica de los textos antiguos, una población que se acerca ya a un punto de decisión. Es el mismo tipo de punto de decisión que desencadenó el diluvio. Un reinicio o una intervención. Esto es lo que no le pido que haga. No le pido que abandone la razón. Tampoco le pido que descarte su educación o que ignore todo lo que le han enseñado. Lo que le pido que haga es más sencillo. Le pido que mire. Que observe la evidencia presentada esta noche. Las tablillas de arcilla, la arquitectura imposible, las anomalías genéticas, los mitos universales y los símbolos recurrentes. Y que se pregunte con genuina honestidad intelectual: ¿es completa la historia oficial? ¿Es lo que nos enseñan en las escuelas, en los libros de texto y en las clases de historia el panorama completo? ¿O existe la posibilidad de que algo haya ocurrido? No es una certeza, sino una posibilidad. Algo en el pasado profundo de esta especie que no nos están contando. Los antiguos sumerios miraron al cielo. Conocían cosas sobre nuestro sistema solar, cosas que no redescubrimos hasta la era moderna. Sabían sobre Urano, también sobre Neptuno, y conocían el número correcto de planetas en nuestro sistema solar. Solo confirmamos la existencia de Neptuno en 1846 de nuestra era. Fue entonces cuando el astrónomo Johann Gottfried Gall lo observó por primera vez a través de un telescopio. Esto siguió las predicciones matemáticas hechas por Urbain Le Verrier y John Couch Adams. Los sumerios sabían que estaba ahí miles de años antes. ¿Con qué tecnología? ¿Con qué instrumentos? Lo sabían porque se lo contaron, seres que habían viajado entre las estrellas. Los Anunnaki no son una idea cómoda. Desafían los fundamentos de cada tradición religiosa. Desafían cada narrativa histórica. Y desafían cada comprensión de los orígenes humanos que nuestra civilización ha construido. Desafían la idea de que somos la cúspide de la creación. Plantean la posibilidad de que seamos, en cambio, un experimento. Quizás exitoso, quizás amado. Pero un experimento al fin y al cabo. Desafían la idea de que el universo está vacío o es amigable. Sugieren que algo vasto, antiguo y extraordinariamente poderoso ha sido consciente de nosotros. Nos ha estado dando forma.
Esto ocurre desde antes de que aprendiéramos a escribir. Pero aquí está lo que la historia de los Anunnaki también ofrece. Esto es, si estamos dispuestos a recibirlo. Ofrece un tipo diferente de orgullo por lo que somos. Si fuimos creados por seres capaces de viajes interestelares, entonces llevamos dentro de nosotros un potencial. Este potencial reside literalmente en nuestro ADN. Apenas hemos empezado a acceder a él. Nos referimos al ADN basura, que no tiene un propósito identificado. También a la capacidad neural que usamos tan fraccionadamente. Tenemos capacidad para la conciencia, la empatía, la creatividad y la trascendencia. Estas capacidades superan con creces lo requerido por un simple organismo de trabajo. Fuimos hechos para trabajar. Pero nos convertimos en algo más, en algo que, aparentemente, ni siquiera los seres que nos crearon anticiparon por completo. En algo que ni siquiera Enlil, quien quería destruirnos, no pudo desechar del todo. Enki, el ser que nos salvó, advirtió a Utnapishtim. Él rompió filas con el consejo para preservar lo que había ayudado a crear. Quizás, en su acción, hay un mensaje. En la relación entre creador y creado, hay algo digno de protección. Esto se encuentra entre lo antiguo y lo nuevo. También entre las estrellas y la tierra. Hay algo digno de continuar. Algo que, incluso desde la perspectiva de seres inmensurablemente más viejos y poderosos que nosotros, parece digno de observación. Es digno de espera. La próxima vez que camines por un museo, fíjate. Podrás ver una figura de piedra tallada con alas y cabeza de águila. A menudo, tiene una piña en la mano. Detente y obsérvala. No la veas como arte. No la veas como mitología. Mírala como un retrato. Es el retrato de alguien que estuvo aquí. Alguien que lo cambió todo. ¿Y quién? Si los ciclos que describen los textos antiguos son precisos, quizás aún no ha terminado. El cielo siempre ha sido su hogar, y el cielo todavía está sobre nosotros, cada noche. Obsérvalo con atención.